Continuamos con el tema Ley Orgánica del Trabajo. Esta última parte ha quedado bien clara la importancia de consenso en todos los procesos donde hay, por supuesto, una comunidad que puede ser beneficiado, lo mismo que la Facultad de Ciencias de la Educación, donde no hubo consenso para una decana. Pero eso no es el tema, porque es que siempre quiero relacionar, porque los expertos hablan de consenso, mientras que los universitarios hablan de disenso, el caso de las autoridades y el Consejo Universitario. Pero nosotros vamos a conversar con Rolando Smith, que nos está ayudando a buscar las claves y nos va a hacer un resumen precisamente para todos esos trabajadores, profesor Rolando. Sí, bueno, efectivamente, tal como señalaba el profesor Lucena y Napoleón Goizueta, las áreas y las aristas sobre las cuales se está discutiendo el tema, al carecer de información oficial, que sea el producto de los consensos, en cierta medida es como intentar construir un escenario de utopías y de deber ser en materia laboral, sobre todo en áreas que son sumamente neurálgicas, que tienen que ver con el empleo, con la seguridad social, con el tema del diálogo social constructivo entre los distintos actores laborales, el tema de los derechos humanos, que en definitiva tienen que ver con cualquier intento que los actores en cualquier país tienen necesidad de adelantar y profundizar. Si hay que buscar claves en materia de una reforma de carácter laboral, hay que buscarlas en el contexto de las dinámicas laborales, que a mi manera de ver tienen un norte perfectamente definido en términos históricos. Tiene que ver, en primer lugar, con la necesidad de profundizar alrededor del llamado trabajo decente. Es decir, trabajo digno, con empleo, con protección social, con seguridad social plena y definida, y en un contexto donde los actores participen. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, a mi manera de ver clave, tiene que ver con el contenido de la responsabilidad social empresarial y la construcción de un código de calidad de vida laboral que permita, en cierta forma, darle protección a las distintas modalidades que en materia laboral existen. El derecho laboral surge como necesidad y consecuencia natural de la construcción de una relación de trabajo profundamente dependiente, salarizada, diríamos. Por supuesto, el mundo ha avanzado progresivamente y frente al hecho social trabajo, pues la diversidad y la heterogeneidad se imponen. Y probablemente muchos de esos aspectos están en cierta forma como en el limbo, sin protección correspondiente. Me refiero, por ejemplo, a nuevas modalidades laborales, en el tema virtual, por ejemplo, los trabajos independientes, sin protección social. Ellos tendrían que también incorporarse a esta ley. Digamos que podrían haber regímenes especiales de protección o crear los mecanismos correspondientes para que eso se profundice. Pero se habla también, profe, que yo leí, se habla de la incorporación a la ley y al seguro social, lo leí muy rápido, de la economía informal sin necesidad de tú pagar el seguro social. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno en la medida en que permite aumentar las coberturas y los índices de protección a la ciudadanía en términos generales. El derecho social es un derecho de ciudadanía. Y incorporarlo puede estar dentro de la ley. Es probable que esté dentro de esos aspectos genéricos de protección laboral. Yo me acuerdo mucho de un profesor de la OIT que decía, en la informalidad no hay una informalidad legal, hay hechos sociales concretos que requieren y necesitan de cierta medida la protección social. Es decir, desde el punto de vista laboral, la informalidad no existe. Lo que existe es el cumplimiento o no cumplimiento de los dispositivos que rigen el hecho social trabajo, entendiendo que el hecho social trabajo, en términos de esa relación, supone una trilogía que probablemente construye una relación laboral y debe ser en cierta forma protegido. Me estoy refiriendo a los derechos consolidados históricamente. Pero retomando un poco la idea en relación a la construcción del escenario. Es decir, tú no puedes generar un instrumento de carácter legal que no esté orientado sobre la base, en principio, de los derechos sustanciales que en el mundo del trabajo se han conquistado. Ya lo decía el profesor Napoleón Goizueta. Son derechos adquiridos, son derechos que deben tener progresividad en el tiempo y deben consolidar un espacio de formación, un espacio de consolidación de los beneficios inherentes a las grandes conquistas de los trabajadores. Y por supuesto ese elemento debe estar en cierta forma contenido. Ahora usted habla de las grandes conquistas y todos han hablado de las grandes conquistas. Con esta ley, desde el punto de vista que ustedes han analizado como expertos, ¿vamos en retroceso con lo que nos está planteando en esos pequeñas claves que nos han dado? Yo diría que hay que verla en distintas perspectivas. En primer lugar, ver exactamente qué es lo que se está tratando de proteger, bajo qué contenidos normativos, para uno poder sacar consecuencias.
Lo cierto está en que en cierta medida hay demanda de carácter general en el mundo del trabajo que si están contenidas en un dispositivo legal permitiría seguir avanzando. Hay aspectos que no están claramente definidos, ya lo señalaban tanto Napoleón como Héctor, el tema de los derechos colectivos del trabajo, la consolidación e identidad del mundo laboral en términos de su representatividad, el tema del diálogo social, es decir, cómo serían esas construcciones. En la medida en que no haya claridad y no haya un horizonte de construcción de una sociedad de trabajo decente, a mi manera de ver sería un retroceso. Pero en la medida en que se profundice, podríamos seguir avanzando en ese elemento. Pero además de eso, en el caso venezolano, en particular en el caso nuestro, además de los dispositivos que corresponden a transformaciones legales y que probablemente incorporen nuevos sujetos de carácter laboral, hay otros elementos de carácter público nacional que en cierta medida merodean alrededor del tema de la construcción de un espacio laboral que tiene que ver con las leyes del llamado poder comunal, del poder social de base, que tiene que ver con los consejos comunales, tiene que ver con la construcción de las llamadas comunas, en las cuales ejercitan ciertos derechos de carácter colectivo que van a tener incidencia en la construcción de un sistema de relaciones laborales al interior de las organizaciones. De esta manera entonces que el tema no es tan simple, no solamente legal, es político en términos generales. Y esa orientación política, por supuesto, en cierta medida está presente sobre el tapete. No es nada extraño, por ejemplo, el ver elementos de carácter contradictorio en la discusión de la ley. Por ejemplo, quienes están en las comisiones dicen, hemos recibido 19.000 propuestas, hemos recibido cualquier cantidad de iniciativas de carácter legal, la sociedad ha sido lo suficientemente consultada para disponer ahora de un andamiaje que responde a las claves. Las claves de este proceso, de todo lo que recibido. De todo eso que se ha recibido. ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuáles son? Claves en relación al tema de las prestaciones, en tema de la estabilidad y la movilidad laboral, temas referidos al diálogo social, a los llamados consejos de trabajadores, en relación al tema salarial, en relación al tema de las bonificaciones extraordinarias o reivindicativas del mundo laboral, como es el tema de las vacaciones, el tema de las participaciones en el régimen de las utilidades, la construcción y transversabilidad de los contenidos laborales en materia de protección al género, o mejor dicho, política de transversabilidad en relación a género, todo lo referido a los órganos administrativos públicos del Estado, solvencias laborales, etcétera, etcétera. De manera entonces que hay o sea, es bien larga, como decía el doctor Bauceta, eso necesitaba como más tiempo, no tan rápido. Necesita una batalla de conceptos para poder construir una identidad. Pero vuelvo e insisto, la identidad que en cierta forma debe propender a esto es, en primer lugar, la protección a los derechos de ciudadanía, que son derechos con, para y con el trabajo. Y al mismo tiempo la construcción de un andamiaje que permita seguir profundizando en relación a la construcción del llamado trabajo decente. Una ley que no responde a estos criterios está desconectada con las demandas de carácter global y social, y en este caso reivindicativo de la sociedad laboral venezolana. Nosotros seguiremos esperando, amigos, la ley orgánica del trabajo, que va a ser ya pronto una realidad, y le daremos el tiempo a los expertos para que la analicen, así como lo decía el doctor, Vacation Ley, ¿no se llama eso? Se llama Vacation televisivo para que los expertos puedan nuevamente venir a conversar sobre el tema. Seguro que sí, así podamos también nosotros aprender, porque es nuestra idea. Hasta una próxima oportunidad. El próximo sábado hablamos cómo ser feliz en un mundo tan conflictivo, hasta con una ley orgánica del trabajo, con el doctor Nelson Torres. Y los jóvenes se pronuncian a favor de una vida sin drogas. Hasta una próxima oportunidad.